El canto de Gregorio Agreda dice: cual navegante cruzando el inmenso mar, anhelo llegar triunfante y hasta el puerto alcanzar. Si me amenazan las olas del embravecido mar, como pasan las olas, así mis pruebas pueden pasar. Este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta semana es para tratar con todos y cada uno de ustedes, que al igual que yo y al igual que todos los hijos del Señor, a veces nos vemos en medio de tiempos tormentosos. A veces nos vemos en situaciones tormentosas que nos hacen preguntarnos verdaderamente: Jesús está conmigo. Que nos llama a la atención, que nos atemorizan y nos amedrentan. Y nos hacen sentir: ¿dónde está Dios? Y nos hace pensar a veces: ¿será que a Dios siquiera le importa lo que estoy pasando? Este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted. Y si usted, alguno de ustedes me dice hoy: pues hermano, mire, a mí todo me está yendo bien, no quiero ser negativo, solo es cuestión de tiempo que venga un tiempo tormentoso. Va a aprender entonces cómo enfrentar la tormenta. Y si usted está yendo muy bien, tiene que enseñarle a sus hijos cómo enfrentar los tiempos tormentosos. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra, pero de todas ellas lo librará Jehová. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo en el Señor. Mira, hermano, para abrazar, para entender lo que está pasando aquí, el pasaje, la porción que entendemos del verso 35 al verso 41, es hermoso pasaje. Usted va a decir: ok, big deal, el Señor calmó la tormenta. Déjeme explicar. Hay algo muy hermoso aquí que sucedió antes. Para entender lo que está pasando, vayamos al contexto, vayamos al entorno de lo que estaba sucediendo. Mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo número 4. Usted se va a dar cuenta. Imagínese, use su imaginación. Use su imaginación. El capítulo número 4, en el verso número 1, donde se sitúa este pasaje que Jesús calmó la tormenta, usted va a notar en el verso número 1 que Jesús les enseñaba a la gente, a la multitud de gente. El Señor se los llevó junto al mar. Junto al mar. Use su imaginación y verá que lo va a poder observar. La multitud a la orilla del mar. El Señor se los llevó al mar para poder enseñarles, para poder instruir a sus seguidores, para poder instruir a su pueblo. Los llevó junto al mar y dice la Biblia que se subió a una barca, se separó a cierta distancia en la barca para poder observar a toda la multitud en la orilla del mar. ¿Está conmigo? Y allí el Señor, estando allí sentado en la barca, la multitud escuchando. Yo quiero que usted se imagine conmigo al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en la barca, al gentil Jesús, al bondadoso Jesús, que sus palabras hablan como ningún otro hombre habló en la vida, que sus palabras maravillosas fueron habladas, que él jamás levantó una pluma para escribir sus propias palabras, pero ha inspirado a miles de millones de escritores a través de los tiempos, de las palabras que el Señor habló. ¿Quién habló tales palabras? Nunca nadie habló tales palabras como las que habló nuestro Señor, al que venimos usted y yo a adorar en esta mañana. Y ahí está sentado, instruyendo a su pueblo, hablando al pueblo. Y les habla 4 parábolas, 4 enseñanzas. Las parábolas, hermano, es una comparación, es una instrucción alegórica, una ficción, pues una historia para explicar una enseñanza. Esto es una parábola. Y dice la palabra del Señor que les refirió 4 parábolas. La número 1 que les habla es la parábola del sembrador. Y les habla el Señor que el sembrador salió a sembrar la semilla. Y que la parte de la semilla cayó a la orilla del camino, lo cual representaba, dice, que viene el enemigo y se roba la semilla, se roba la palabra del Señor. En la parábola del sembrador encontramos que también la semilla cayó en pedregales.
y que vino el calor y ahogó la semilla, pues que la semilla no echó raíces, representando las personas que nunca echan raíces del Evangelio, que con facilidad, con el calor de las pruebas, con el calor de los tiempos tormentosos, rápido caen porque no hay raíz, no hay buen fundamento. Pero los cristianos que tienen buen fundamento, vengan ríos, venga tormenta, vengan problemas, siguen firmes para la gloria del Señor, permanecen firmes. El otro grupo, la parábola del sembrador, es aquel que la semilla cayó en espinos. Y dice también que cuando empezó a crecer los espinos la ahogaron. También habla de un buen grupo que la semilla cayó en buena tierra. La palabra del Señor cayó en buena tierra, dio mucho fruto porque cayó en una buena tierra. La enseñanza pues de la parábola del sembrador es que no hay nada malo con la semilla, el problema es el terreno. La semilla es perfecta. La semilla va a dar buen fruto, el problema es el terreno, ese es el problema. El Señor está hablando de esto. La segunda parábola es de la lámpara. Dice, ¿quién cuando tiene una lámpara la esconde debajo del almohado, debajo de la cama? No, dice el Señor, la pone en un candelabro, la pone en un lugar alto para que alumbre a los demás. La tercera parábola, hermano, es la de la semilla de mostaza. El crecimiento de la semilla. De que cae la semilla en buen terreno y vuelve otra vez a dar fruto. Todo el Señor está hablando de todo esto. Termina pues la serie de 4 parábolas hablando el Señor, enseñando a su pueblo sobre la parábola de la semilla de mostaza. Y dice que es la mostaza, la semilla de mostaza en el tiempo de Israel. Era la semilla más pequeña que se conocía. Hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, pero en el área de Palestina esa era la semilla más pequeña que se conocía en ese tiempo en la agricultura. Y el Señor empieza a hablar sobre esto y dice que cuando se siembra la semilla de mostaza, se siembra en un buen terreno, da la más grande de las hortalizas. Es enorme el árbol de las hortalizas de la mostaza. El Señor está hablando de fe, que la semilla caiga en buen terreno, pues, que ahí está conmigo. Está hablando de todo esto el Señor. Ya. Y dice la palabra en el verso 35, ahí es donde entramos en materia, en el verso 35. Después que el Señor estuvo probablemente toda la tarde, buena parte del día, enseñándole a sus discípulos sobre la fe, sobre ser un buen terreno para la fe, sobre depositar nuestra fe en lo que es correcto. Hoy en día la gente dice, no importa cuál sea tu fe, siempre y cuando tú que creas en algo, está bien. Yo tengo un serio problema con eso, porque uno quiere depositar su fe en lo que es correcto, no en cualquier cosa. No en cualquier cosa. Usted tiene que depositar su fe en algo que es la verdad. La verdad. ¿Ya? Sus hijos le pueden decir a usted, mire papá, es que yo creo que me tienes que dar los $200 que tienes en el banco y que me los des a mí. Y usted le puede responder a sus hijos, mira mi hijo, no importa lo que tú creas, la verdad es que ahorita tengo aquí $2 y son los que te voy a dar, esa es la verdad. Pero es que yo creo con todo mi corazón que tienes 200 en la bolsa. Es lo que tú crees. Yo creo con todo mi corazón, tengo fe que Dios tiene. Entonces usted le va a decir, no, lo más, mira, aquí está. La verdad es que tengo 2 pesos nada. La gente puede creer lo que se le dé la gana, la cosa es que queremos creer lo que es correcto, depositar nuestra fe en lo que es la verdad. ¿Estamos? Ahora, el Señor ha estado enseñando teóricamente a su pueblo. Pero ahora agarran los discípulos, fíjese bien. Dice la Biblia en el verso 35 que cuando cayó la noche, en lo oscuro, en medio de la oscuridad, cuando cayó la noche, esperó hasta que cayera la noche y agarró a los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor. Es algo que el Señor tiene con los verdaderos discípulos. Los que son verdaderos discípulos, su fe va a ser probada. Los que son verdaderos seguidores del Señor, va a llegar el momento que su fe va a ser probada. Que llegó al campo de prueba como un maestro de Boy Scouts, como un instructor de Boy Scouts que toda la semana les ha enseñado a los Boy Scouts
Scouts en el pizarrón lo que tiene que ser. Pero llega el día sábado y se los va a llevar al campo para poner en práctica lo que aprendieron en la pizarra. Como cualquier maestro que le ha estado enseñando el alfabeto a sus alumnos, pero ahora les va a enseñar a poner palabras, a crear palabras, a crear oraciones. Cayó la noche y el Señor agarró a sus discípulos y los subió a la barca. Y dice la Biblia, como el Señor estaba cansado, aquí es donde nosotros observamos, iglesia, que nuestro Dios nuestro Jesús era 100% divino y 100% humano. Los seres humanos nos cansamos a veces. Los seres humanos necesitamos descansar a veces. Los seres humanos necesitan descansar a veces, ¿ya? Si usted es de esas personas que todo el tiempo trabaja y nunca descansa, va a llegar el momento que su propio cuerpo le va a decir: o paras o paro yo, o paras o me enfermo, para que pares de verdad. Entonces tenemos que aprender pues a manejar, a administrar nuestras energías, hermanos, nuestro tiempo, para poder darnos tiempo a descansar. Yo no sé usted, pero si yo no he descansado, mi esposa va a notar: ¿y este qué le pasó? Porque empiezo a ponerme muy nervioso cuando no descanso. ¿Qué? Vean, el Señor pues va y se duerme en la barca. Sube a los discípulos, dice el verso 35, que el Señor les dijo, mire pues, antes de caer dormido, les dijo estas palabras a los discípulos. Escúchenme bien. Les dijo: pasemos del otro lado. Esa fue la palabra del Señor. Pasemos del otro lado. En otras palabras, para ponerlo de diferente manera, les digo a los discípulos: vamos a ir al otro lado. En otras palabras, les digo también: vamos a llegar al otro lado. Tú y yo vamos a llegar allá al otro lado. Y se acostó a dormir en un cabezal, en la popa. Términos marítimos son estos, que en un barco tiene la proa adelante y la popa la tiene atrás. Cuando la gente dice: vengo de viento en popa, quiere decir que trae el viento a su favor. El viento lo viene empujando, ¿eh? Se fue a dormir a la popa, a la parte trasera del barco, y ahí se durmió en un cabezal. ¿Cuándo se desató la tormenta? Empezó la tormenta en el mar. Déjeme darle un poco de información aquí. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo, ¿ok? Tiene 12 kilómetros de ancho, 12 kilómetros, es decir, para llegar a la siguiente área, usted va a ver en el capítulo número 5 que el Señor se dirigía al pueblo de Gadara. Son 12 kilómetros de donde estaba el Señor para llegar a Gadara, en el mar. Es una buena porción marítima allí. Eso es el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene 48 metros de profundidad. Eso es bien profundo. Eso es bien profundo. 48 metros de profundidad. Se soltó la tormenta. ¿Cuántos de aquí son costeños? ¿Cuántos de aquí nacieron en el área? Aquí hay varios de aquí de Veracruz. Es un área de costa, ¿no? Ya, algunos que conocen la costa. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en el mar cuando está bravo. Yo una vez, hermano, mire, déjeme explicarle esto. Una vez yo tenía un amigo que tenía un barco, un pequeño barco anclado en una de las costas de Guatemala, en el área del Atlántico. Guatemala tiene Pacífico en un lado y tiene Atlántico en el otro lado. Es cuestión de unas horas. Si uno sale del Atlántico, uno sale del Pacífico, ya está en el Atlántico. Puede ver los dos océanos en un solo día, ¿okay? Pues se había vencido la registración del barco, necesitaba la licencia para permanecer anclado. Y un pequeño barco, ¿no? Un pequeño barco familiar. Se había vencido la registración para poder seguir anclado en las aguas de Guatemala, y mi amigo me dijo: acompáñame, vamos a ir a sacarle la licencia, vamos a ir a pagar para que me renueven la licencia del barco. Ya, encantado, pues, en Guatemala, en países como el mío, no cualquiera tiene un barco, yo encantado de estar ahí en esas vueltas. El asunto es que teníamos que viajar en lancha de un lugar que en Guatemala se llama Puerto Barrios.
para llegar donde estaba la comandancia del ejército, donde le iban a dar la registración, otra costa que se llama Livingston. Los hermanos de Guatemala saben de qué estoy hablando. Son 45 minutos más o menos del área de Puerto Barrios, 45 minutos en lancha para llegar a la isla de Livingston. ¿Okay? Fuimos, hicimos el trámite, estuvimos ahí durante ese día, comimos, estuvimos pasándola bien. Cuando llegaron las 5 de la tarde dijimos, bueno, vamos a regresar ya. El lanchero nos dijo, mire, ¿está seguro que se quieren volver hoy? Ah, sí, porque el mar empieza a picarse, nos dijo. Y mucha gente le da mucho miedo, mucha gente no se atreve. Hermano, los lancheros no querían, ningún lanchero nos quiso llevar, hasta ese lanchero que se atreve. Yo creo que ese lanchero cargaba ya sus cheves en la cabeza porque se animó a llevarnos. Y pues nosotros no andábamos muy bien, que digamos tampoco, ya no le va a contar a nadie. Y nos animamos y nos venimos. Hermano, a medio mar se vino la tormenta. Se vino la tormenta. Si alguna vez yo vi la muerte de cerca, fue ese día. Ese día yo me arrepentí de todos los pecados que había cometido. Me acordaba y le pedía perdón al Señor hasta de los que no había cometido. Porque mire, hermano, las olas levantaban la lancha y la hélice de la lancha se quedaba volando en el aire. Y caía, y nosotros cuando se hundía la lancha, el agua llegaba a cabal al nivel de donde nos estábamos agarrando. Y la lancha se hacía así. La lancha era delgada que yo la podía alcanzar de muro a muro, ¿no? De pared a pared, la lancha, ¿no? Y yo, pues según yo, en mi onda, como decimos los guatemaltecos, tratando de enderezar. ¿Qué le va a andar enderezando? Nos dio una sacudida la lancha, hermano. Nos dio una sacudida, que venían otros turistas ahí, extranjeros también, que andaban igual que nosotros, y se nos mandó los 4 ahí con el lanchero, éramos 5 los pasajeros de la lancha. Bueno, yo estábamos seguros que ahí nos íbamos a quedar, que ahí nos íbamos a morir. El mar es bravo, nadie se mete con la naturaleza, ¿ya? Los hombres no podemos controlar la naturaleza. Total es que el viaje, que regularmente lleva unos 45 minutos, hermano, fue casi de 3 horas para llegar. Casi de 3 horas. Horrible, horrible, horrible. Algo espantoso. Algo horrible, en serio. Nunca más quiero yo volver a vivir una experiencia así. Horrible. Ya, nunca más. O si lo voy a hacer es porque ya estoy listo, pues tengo que asegurarme que vaya bien packed and ready to go, ¿no? Para que el Señor me lleve con él. Hermanos, se desató la tormenta. Los discípulos empezaron a tener miedo. Vino el temor. Vino el pánico. La tormenta se desató. El barco dice que ya sentían ellos que se anegaban. Para que los discípulos hayan tenido temor, es porque era una tormenta bien horrible. Recuerda que una buena sección de los discípulos eran pescadores, eran hombres que entendían el mar, eran hombres que entendían las lanchas, entendían los barcos, entendían todo eso. Eran hombres que habían crecido en el mar. Sin embargo, tenían temor porque la tormenta estaba fuerte. Representa pues que a veces, hermano, aunque Cristo venga en la barca, va a venir la tormenta. Aunque el Señor esté en la tormenta, aunque el Señor esté en la barca, sus discípulos, lo más seguros que van a enfrentar tiempos tormentosos. ¿Ya? Miren qué paz la de Jesús. Observemos aquí, Jesús fue el que dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es como la que el mundo la da. ¿Qué tipo de paz es esta? Está representada aquí, de que el Señor en medio de la tormenta Él está tranquilo, bien dormido. Yo quiero de esa paz. Yo quiero de esa paz. Porque el Señor también fue el que dijo: ¿por qué os afanáis de lo que habéis de comer y lo que habéis de vestir? Mirad pues los pájaros del campo, que no trabajan,
No miran y mira a ellos cómo es que Dios les da de comer. Mira cómo el Señor, por tanto, dijo el Señor, no os preocupéis por el día de mañana. Y a ver cómo nos preocupamos, ¿verdad? Cómo nos preocupamos. Y sabe, hermano, hemos dicho en otra ocasión de que el 60% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca suceden. 60%, los números no fallan, el 60% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, de las cuales nos quitan el sueño, de las cuales a veces hasta nos peleamos el uno al otro, porque no, a ti no te preocupa, a ti no te importa. Y el otro dice, tranquilo, Dios está con los dos. Espera, es que a ti no te importa. Y se pelean y hasta se agarran, ¿no? Y las cosas nunca pasaron. Nunca sucedieron. Ay, aquí me acabo de parar en los pies de alguien. Nunca pasó. Nunca sucedió. Ya, 60%, fíjense. ¿Qué paz la del Señor que está ahí acostado? La barca se parece que se va a partir a la mitad. Y el Señor ahí, yo quiero esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la que el mundo da. Qué diferencia, ¿no? En tiempos tormentosos, el Señor Jesús, quien ya aclaramos que es 100% humano, un ser humano como nosotros también, con una personalidad, con una naturaleza divina, pero también con su naturaleza humana. La Biblia enseña que Jesús le dio hambre, que Jesús dormía, que Jesús se cansaba, que Jesús necesitaba descansar. Todas estas cosas son las propiedades de un ser humano, ¿no? Se cansa, necesita dormir, tiene hambre. Y ya ahí, acostados en el cabezal, los discípulos empiezan a paniquear. Todo, fíjense bien, hermano, todo el día de enseñanza, todo el día de estar escuchando los sermones del Señor. Un buen tiempo estuvieron escuchando el sermón del Señor, las bellas palabras de vida. Ahora llegó el tiempo de la práctica, de poner en práctica lo que habían aprendido. El Señor se fue a acostar, como todo maestro. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Y se acostó y los discípulos empezaron. ¡Ve a despertar al maestro! ¡Ve a despertarlo! ¿Y qué le dice, Señor, que no te preocupa? ¿No te preocupas tú? Que ya casi nos ahogamos. ¿Y tú qué? Ahí estás acostadote. No te preocupa, no te importa. Es lo primero que le dijeron los discípulos. Muy típico a veces de nuestro comportamiento, ¿verdad? Señor, ¿y tú qué? Yo aquí con esta tormenta, tengo tormenta financiera, tengo tormenta en mi matrimonio, tengo tormenta con los hijos, tengo tormenta en el trabajo, tengo tormenta en la iglesia, tengo tormenta aquí y allá, y a ti no te importa, Señor. Tiempos tormentosos que todos enfrentamos, de una u otra manera. Llamaron al Señor, porque el Señor, mire, algo que podemos encontrar aquí es que el Señor, cuando uno lo llama, Él responde. Tal vez no responde exactamente como nosotros queremos, pero Él responde. Lo levantaron aquello, yo ahora sí voy a ver un mes echarme en una siesta. Se levantó el Señor y mire, hermano, fíjese bien, solo le dijo al viento, cállate. Y enmudece. Y dice la Biblia que la tormenta cesó inmediatamente. No cesó paulatinamente, es decir, no cesó, no fue un proceso que se fue calmando y se fue calmando. No, inmediatamente vino la bonanza. Inmediatamente el Señor viene y le dice a la tormenta, calla y enmudece. Hasta este momento los discípulos habían conocido a Jesús como maestro nada más, como predicador, como sanador de enfermos, como profeta. Pero ahora se dan cuenta, mire hermano, dice la Biblia que se espantaron ellos. Y ahora comienza otro tipo de tormenta, la tormenta intelectual, la tormenta del corazón, la tormenta que enfrentan los discípulos ahora porque dicen, ¿y este quién es? ¿Quién es este que hasta los mares le obedecen? ¿Quién es este que los elementos le obedecen? ¿Quién es este? Por otro lado, observamos nosotros que Jesús permite que los discípulos pasen este tiempo tormentoso para demostrarles quién es Él,
que Él todavía los mares le obedecen. Job entendió esto miles de años antes de Cristo, cuando escribió en capítulo 9, versos 5 al 10, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda y el sol no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Por qué temer? Se levanta el Señor, le dice al viento, calla, y enmudece. Empieza otra tormenta intelectual y otra tormenta emocional con los discípulos al preguntar, bueno, ¿y este quién es? Que solo dio la palabra y se detiene el mar y se detiene la tormenta. Ahí los discípulos, pueblo de Dios, escúcheme bien, los discípulos tuvieron que pasar por la tormenta para conocer al Señor Jesús a un nivel mucho más profundo. Pero tuvieron que pasar por la tormenta para experimentar un poder sobrenatural que nunca habían observado. Ahí tuvieron que pasar ellos por la tormenta para que su fe quedara demostrado a qué nivel estaba. Una fe que no es probada es una fe que no sabemos si va a funcionar o no. La fe tiene que ser probada. La verdadera fe va a ser probada. Si, especialmente, escúcheme bien, especialmente si tú le has dicho al Señor, mira Señor, yo quiero servirte. Mira Señor, yo quiero servir, yo quiero hacer algo más para tu gloria. Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero caminar de cerca contigo. Va a llegar el momento que tu fe va a ser probada. Ahí les va otra. Porque si tú le eres importante, escúcheme bien, si tú eres importante para el plan de Dios, también vas a ser importante para el enemigo. Si tú, el reino de Dios no te importa, no, el enemigo también va a decir, ahí lo dejo estar. Pero cuando tú te has decidido, porque es una cuestión de decisión, cuando uno se decide seguir al Señor, el enemigo va a decir, a este le voy a lanzar una tormenta también. Estamos. Dice la Biblia que se levantó el Señor, calmó la tormenta, calmó el mar, inmediatamente vino gran bonanza, las cosas se apaciguaron. Una vez que el Señor dio la palabra, use su imaginación, se detuvo la tormenta y vino gran bonanza. Las nubes desaparecieron, el mar tuvo la calma, empezaron a ver las estrellas, probablemente una brisa suave empezó a sobar la barca, hubo gran bonanza y aquellos con una gran duda, ¿y quién es este? Ahora Jesús, fíjese bien, después que calma la tormenta, seguramente, si me permite usar mi imaginación, le clavó la mirada a sus seguidores, a sus discípulos, y les preguntó, ¿y su fe? ¿Dónde está? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Qué pasó todo lo que les estuve enseñando? Estuvimos hablando de esto todo el día. ¿Y qué pasó? Llegó el momento de la práctica. Estuvimos hablando de esto todo el día. Dice la palabra, hermano, que les pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué estás tan atemorizado? El temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Si es de temor, Dios no te lo mandó. Si caemos atemorizados, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. La palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino un espíritu de poder y
de dominio propio. ¿Qué es eso? Que podemos mantener el control. Que Dios nos ha dado la capacidad de guardar el control. Es decir, ¿por qué estás amedrentado? Allá no son palabras dulces, ahí es una pregunta. ¿Por qué estás amedrentado? Si yo soy su Dios, si yo soy tu Dios, si yo soy el que anda contigo, si yo te he prometido que yo estoy contigo con todos los días del mundo, ¿por qué te atemorizas tanto? ¿Por qué te atemorizas tanto? Yo estoy contigo. Ahora, sin contar que el Señor, cuando se refirió a sus 12, a su grupo selecto, les dijo la frase que mencionamos hace unos minutos: pasemos del otro lado. Y como Jesús había dicho, lleguemos al otro lado, pasemos al otro lado. Mire, hermano, aunque hubieran venido 5 tormentas, aunque se hubiera partido la montaña, Jesús dijo, pasemos del otro lado, o iban a llegar al otro lado. Era cuestión de confiar en la palabra del Señor. Mire, yo le pregunto a usted, ¿cuántos sermones más tenemos que escuchar? ¿Cuántos sermones más? ¿Cuántas promesas más tenemos que estar escuchando para que al fin podamos confiar en el Señor? Para que al fin podamos decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Venga tormenta, no importa la tormenta que venga, yo voy a confiar en ti. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero si el Señor ha dicho, vamos a llegar del otro lado, vas a llegar del otro lado. Si el Señor te ha garantizado que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él va a estar contigo todos los días. Venga tormenta o no venga tormenta, el apóstol Santiago, el pastor Santiago dijo así también, hermanos, dijo, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Bienaventurados sois, porque las pruebas, dijo él, traen beneficios. Las pruebas producen paciencia, producen buenos frutos. En sencillas palabras, produce acercamiento con Dios. Es en las pruebas donde aprendemos a depender completamente de Él. A depender completamente de Él. Vea, hermano, las acciones del Señor tienen un propósito. Las acciones del Señor tenían como propósito poner en práctica lo que Él les había enseñado. Cada vez que venimos a la iglesia, recibimos palabra del Señor, hermano, y lo más seguro es que va a llegar el momento donde vamos a tener que poner en práctica lo que hemos aprendido. La responsabilidad viene cuando recibimos la palabra del Señor. Por favor, no vaya a decir, entonces mejor ya no vengo a la iglesia porque ya no quiero que no va a pensar así. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Quiero concluir en esta hora. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que no nos suceda esto? Debemos, hermano, tomar muy en cuenta la palabra del Señor. Los discípulos estuvieron escuchando la enseñanza de Jesús todo el día. Todo el día, aún el Señor les puso claramente, pasemos del otro lado, vamos a llegar. Si usted sigue leyendo en el capítulo número 5, tenía una misión muy especial, ir a libertar al endemoniado. Había un endemoniado ahí del otro lado. O sea, el Señor iba a traer prosperidad y bonanza a aquella comunidad también. Ya, se lleva a sus discípulos porque el Señor está en el negocio de enseñar. El Señor es maestro por naturaleza. Él siempre está enseñando. Él siempre está enseñando. Siempre está enseñando. Siempre está entrenando. Siempre está capacitando. Llegó el momento de poner en práctica. Tenían una misión del otro lado. Entonces, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Todo lo que el Señor permite tiene un objetivo. Y el objetivo generalmente es bueno. El objetivo generalmente es bueno. Tal vez no es lo que más nos gusta a nosotros, pero los propósitos del Señor son los mejores. Tiene es buena voluntad la del Señor. Debemos, hermano, orar con frecuencia. Mantengámonos en constante oración. Permanezcamos obedeciendo la palabra del Señor. Permanezcamos, pues, escuchando la palabra del Señor, atesorándola en nuestro corazón. Las promesas del Señor mías son, dice aquí el canto. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que las promesas del Señor mías son. Su palabra enseña, pues, que hay que tener fe. El Señor les pregunta a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con la fe?
Si tú me quieres agradar a mí, dice el Señor, es necesario que tengas fe. Hebreos capítulo 11, verso número 6, dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Mateo 6:33 dice, mas buscad vosotros primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, diga conmigo todo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro problema es que siempre buscamos las añadiduras primero en vez de buscar al que da las añadiduras. Siempre buscamos las añadiduras primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.